Una tenosinovitis de inicio muy agudo, especialmente en un paciente que tiene mono u oligoartritis, y más si se trata de un varón joven, debe de hacernos pensar siempre en una artritis séptica o incluso en una artritis asociada a infección de transmisión sexual, como puede ser la gonocócica, que es particularmente predilecta por afectar articulaciones de las manos y causar una muy intensa tenosinovitis. Recordemos que tenosinovitis hace referencia únicamente a las vainas de los tendones que se llegan a inflamar. Ahora, si hay una artritis poliarticular con tenosinovitis, lo que debemos de pensar siempre es una artritis reumatoide de primera instancia, que es la que más frecuentemente produce este cortejo de signos en el paciente con enfermedad articular, sobre todo si tiene varias semanas o meses de evolución. Ahora, no hay que olvidar y no hay que confundir con la entesitis. Recordemos que entesitis hace referencia a la inflamación de todo el órgano entesial, es decir, de las zonas o de las regiones donde está integrado todo el aparato que permite un adecuado funcionamiento de las articulaciones, es decir, la cápsula, el tendón, los ligamentos y, por supuesto, la estructura propiamente de la articulación. Entonces, la presencia de una entesitis en el contexto de enfermedad poliarticular nos debe hacer pensar en espondiloartritis de predominio periférico, pero si además se acompaña de síntomas de afectación, sobre todo de la cadera, es decir, dolor que despierta al paciente, dolor en glúteos o en uno y ambos glúteos que va alternando en la noche, o bien justo en los huesos de la cadera, en las rodillas y en los pies, debe también hacernos pensar que se trata de una espondiloartritis axial, que tiene afectación periférica, es decir, una de las formas de la espondilitis anquilosante. Recordemos que ahora se hace una clasificación de espondiloartritis axial no radiográfica y radiográfica. Todavía no hay un consenso definitivo entre cuáles, si una es un episodio previo al desarrollo de una fase tardía que es la espondilitis anquilosante, si son enfermedades totalmente diferentes o si necesariamente los que desarrollen una van a terminar desarrollando otra, o etcétera. En sí, lo importante aquí, más que terminar de definir un diagnóstico así preciso, es hacer esa diferenciación. Ahora, ¿qué otros lugares de entesis podemos encontrar inflamados y que nos pueden dirigir? Justamente los cartílagos costocondrales, o más bien, las uniones costocondrales, son sitios que pueden afectarse en precisamente espondiloartritis. Y si hay entesis que únicamente entesitis con artritis periférica sin afectación de la columna, debemos de pensar en artritis psoriásica aún en ausencia de psoriasis. Por supuesto que si hay historia de psoriasis en la familia o si el paciente tiene precisamente lesiones típicas de psoriasis, sin las localizaciones más características, como vimos al inicio de esta conferencia, pues lo más frecuente, lo más común es que se trate de una artritis psoriásica poliarticular. Por eso es tan importante hacer el diagnóstico diferencial y desde luego las pruebas concretas de laboratorio que nos van a permitir hacer una diferenciación, de tal suerte que una poliartritis con entesitis que predomina en articulaciones periféricas y aunque sea simétrica y en ausencia de factor reumatoide o antipéptidos cíclicos citrulinados, entonces en ese contexto debemos de pensar en una artritis psoriásica, pero el reumatólogo es quien realmente se va a encargar de la clasificación final y lo importante es que se haga la referencia oportuna. Así que en conclusión, una enfermedad poliarticular asociada a tenosinovitis, es decir, que solo afecta el tendón y su vaina que lo recubre, debe hacernos pensar en una artritis reumatoide, en menor medida otras síndromes de superposición como enfermedad mixta, posiblemente lupus, todavía es menos frecuente, pero eso nuevamente se encargará el reumatólogo de hacer la clasificación final y desde luego que siempre hay que pensar, independientemente de los signos y síntomas que se hayan considerado, que cuando pasan de forma muy brusca, siempre hay que pensar en artritis sépticas y hay que hacer el abordaje respectivo y por supuesto el manejo multidisciplinario.